Hola, soy Gypsy y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Seguimos con el tema del conductor. ¿Vamos allá? Acabas de ver las enfermedades y su influencia en la conducción. Ahora, los medicamentos. Una pregunta para empezar. ¿Puedes conducir bajo los efectos de un medicamento? Pues depende. Podrás hacerlo si no alerta tu estado físico o mental. No te líes. Los medicamentos y las drogas son distintas. Las drogas afectan toditas a la conducción, pero los medicamentos no todos, ni todas las enfermedades. Uno de los principales problemas es que a la mayoría de personas que están en tratamiento médico no se les informa de los efectos en la conducción, aunque en los prospectos de los medicamentos aparece si afectan o no. Esto hace que los medicamentos sean responsables, directa o indirectamente, de accidentes de tráfico. Hasta medicamentos que pensamos que son inofensivos, como para el resfriado, pueden producir sueño. Un analgésico para el dolor de cabeza o un antihistamínico para la alergia también pueden tener efectos secundarios que afectan a la conducción. Incluso algunos medicamentos naturales, hierbas, homeopatía, pueden tener efectos negativos para la conducción en algunos casos. Además, no todo el mundo reacciona igual a la medicación. Los efectos dependen de factores como la edad, el hábito de consumo, el estado físico u otras circunstancias, como por ejemplo la fatiga o no haber desayunado. Salvo en casos extremos, no es necesario que dejes de conducir si estás en tratamiento. Normalmente, bastará que sigas estas precauciones. Consultar al médico o farmacéutico. Consultar el prospecto de cada medicamento por si puede afectar a la conducción. No automedicarte. No mezclar medicamentos con alcohol. Utilizar los medicamentos adecuadamente. Respetar la dosificación marcada por el médico. Intentar no conducir o ser muy prudente al inicio de cualquier tratamiento. No mezclar medicamentos, salvo prescripción médica, que te lo diga el médico, y tener cuidado con el café u otras sustancias que puedan alterar los efectos de los medicamentos. A continuación, verás los efectos de algunos medicamentos. Los antihistamínicos son los medicamentos que se utilizan para combatir las alergias. Los primeros que salieron eran chungos para conducir, porque daban sueño. Por suerte, los modernos, los de tercera generación, no suelen producir somnolencia, aunque si los mezclas con alcohol o otras sustancias, pueden tener efectos negativos. Los psicofármacos son los medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades como la depresión, la ansiedad o los trastornos del sueño. Lo más importante que tienes que saber es que muchos de ellos pueden alterar gravemente la capacidad de conducir con seguridad. ¿Ves? Es por eso que antes dijimos que las enfermedades neurológicas y mentales son las que tienen mayor riesgo de accidente. Seguidamente verás los efectos de algunos psicofármacos. Los ansiolíticos, sedantes o hipnóticos son psicofármacos que se dan para que la persona esté más tranquila y relajada. Cuando estás sedado, estás dormido. Entre sus principales efectos está una mayor sensibilidad a la somnolencia. Y si dan sueño, puedes imaginar el resto de efectos. Mayor dificultad para mantener la concentración, aumento del tiempo de reacción, reflejos y movimientos más lentos, dificultad para coordinar los movimientos y periodos de visión borrosa y fatiga ocular. Además, estos efectos se aumentan si se toma alcohol. Los antidepresivos son los psicofármacos contra la depresión. Sus efectos son mayor sensibilidad a la somnolencia, mayor sensibilidad a la fatiga y mareos o periodos de visión borrosa. Otros psicofármacos, los neurolépticos o antipsicóticos. Los efectos son mayor sensibilidad a la somnolencia, mareos por tensión baja, alteraciones motoras y periodos de visión borrosa. Y los últimos psicofármacos, los psicoestimulantes. Lo que hacen es estimular, dan un subidón. Sus efectos son sobrevaloración de las capacidades para la conducción y, por lo tanto, mayores niveles de riesgo, mayor nerviosismo e inquietud, mayor agresividad, mayor número de decisiones erróneas, mayor dificultad para mantener la concentración y efecto rebote de la fatiga y la somnolencia,
de repente dan bajón. Aparte de las enfermedades, medicamentos, drogas, alcohol, hay otros factores que pueden afectar a la conducción, como el estado anímico, la alimentación e incluso la ropa que uses para conducir. Empiezo por el estado anímico. Mira, te cuento un caso. El otro día tuve un problema comprando un vuelo y me tuvieron un buen rato con la dichosa musiquita. Tiri, 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 y después de que me pasaran con 3 o 4 personas, tiri, 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 a las que les tuve que contar lo mismo cada vez, a mitad de conversación se corta y me dejan con la palabra en la boca. ¿Y tú crees que me llamaron ellos? Ya te digo yo que no. Y eso que les había dado mi número 3 o 4 veces. Ni te cuento el cabreo que llevaba encima. No estaba para nada y menos para conducir. Si es que de solo contarlo me vuelvo a cabrear. Relaja. Pues resulta que los cambios emocionales, como por ejemplo discusiones airadas, antes o durante la conducción, influyen en la concentración y aumentan el riesgo de accidente. En estos casos, lo aconsejable es moderar la velocidad o incluso no conducir. Lo que comas también puede afectar a la conducción. Cuando te pegas un atracón, comidas copiosas, te da sueño. Y si llevas mucho sin comer, te puede dar un mareillo. La recomendación para conducir es hacer varias comidas ligeras, en vez de comer pocas veces y mucho, así como esperar un poquito después de comer, antes de ponerte al volante. La ropa que lleves al conducir también puede afectar. La idea es llevar ropa cómoda, no demasiado ajustada para que no dificulte tus movimientos y también para que puedas respirar. Tampoco es aconsejable uso de calzado con suela muy gruesa, tacón alto o que no esté bien sujeto a los pies. Las chanclas no son aconsejables para conducir, aunque no están prohibidas. Lo suyo es usar calzado flexible y ligero. En invierno hay unos abrigos que a veces parece uno un astronauta. No es aconsejable conducir con abrigo o prendas similares. En el caso de los motociclistas, el vestuario es especialmente importante, tanto para proteger al conductor de las inclemencias del tiempo, el frío, el aire, como para protegerle en caso de accidente. Debe ser de piel u otro material similar. Aquí, a diferencia del coche, conviene que el vestuario esté bien ceñido, bien apretadito, y que no ondee con el aire. Es recomendable que sea de colores vivos y llamativos. Los contrastes en el estampado y las bandas reflectantes hacen que se pueda distinguir mejor a los motoristas. El fosfi es menos elegante que el negro, pero más seguro para un motorista. El casco lo vimos en otro tema, pero le pegamos un repasito. Los colores claros, brillantes y reflectantes son más seguros. También es aconsejable llevar guantes, incluso en verano, para proteger las manos en caso de caída. Preferiblemente de cuero, sin dibujo y con ventilación. Y unas botas fuertes que protejan los pies y los tobillos. ¿Ya que no te imaginas de qué material se recomiendan? Pues sí, preferiblemente de cuero, y a diferencia del coche, con tacón, para poder sujetarse bien en los estribos o apoyapiés. Pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora te recomiendo que hagas las preguntas de test antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo y sácatela, la teórica!